Esta es la lección número 18 y aquí vamos a ver las palabras, las preguntas en alemán. En español tenemos 6 palabras principales para elaborar nuestras preguntas más importantes. Por ejemplo, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién. En alemán hay muchas más palabras para elaborar preguntas. Vemos las principales. ¿Qué se dice was? Was, como ya habíamos visto anteriormente, la W suena como si fuera una V. Was. ¿Qué? Was. ¿Quién? ¿Quién? Wer. Wer. ¿Cuándo? Wann. Wann. ¿Cómo? Wie. Wie. ¿Dónde? Wo. Wo. ¿Por qué? Warum. Warum. Y también hay otra forma de decir por qué. Y esta es wieso. Wieso. Se pronuncia así. Wieso. Ya sabemos que cuando encontramos una I y una E juntas, se pronuncia como una I larga. Wieso. Y además de estas palabras de aquí, tenemos otras. ¿Para qué? Wofür. Wofür. ¿De quién? Por ejemplo, ¿de quién es ese auto? Wessen. Wessen. ¿A quién? Wem. Wem. Por ejemplo, cuando preguntamos ¿a quién le quieres dar esto? Wem. ¿Por cuál motivo? Weswegen. Weswegen o weshalb. Todas estas palabras empiezan con la letra W, la cual se pronuncia como si fuera una V. Weswegen, weshalb. Y aquí tenemos más preguntas. ¿A dónde? Wohin. Por ejemplo, ¿a dónde vas? Wohin. ¿De dónde? ¿De dónde vienes? Woher. Woher. Esta es una H. ¿Cuál o cuáles? Por ejemplo, ¿cuál quieres? Welche. Aquí ya va a depender de qué estemos hablando. Por ejemplo, ¿cuál auto quieres? ¿Cuál lápiz quieres? ¿Cuál papel quieres? Dependiendo del género de la palabra que estemos hablando, va a cambiar la pregunta de cuál va a ser welche, si es algo femenino, welcher, si es algo masculino, y welche si es neutro. Y finalmente tenemos cuánto, wie viel, cuánto cuesta esto, wie viel kostet das, cuántos, wie viele, cuántos panes quieres, wie viele Brote möchtest du. De hecho, ya podemos elaborar preguntas de este tipo. Vamos a poner, ¿cuántos panes quieres? ¿Cuántos panes quieres? Esta pregunta, de hecho, ya la puedes hacer tú con las otras lecciones que te he dado antes. ¿Cuántos? Es wie viele. Wie viele. Panes, ya te había dado en un vocabulario cómo se dice panes. Brote. Wie viele Brote quieres. Igualmente ya te había dado en una lección cómo se dice el verbo querer. Quieres. O sea, tú. Möchtest. Möchtest du. Wie viele Brote möchtest du? ¿Cuántos panes quieres? Es cuestión de que repitas nada más esta lección varias veces para que te grabes todas estas palabras. Nuevamente, wie es cómo, was es qué, wo es dónde, wer es quién, cuándo es wann, por qué es warum o wieso, para qué es wofür, de quién es wessen, a quién es wem, por cuál motivo es weswegen o weshalb, cuál o cuáles es dependiendo de si es plural siempre va a ser welche para plural.
Welche si es femenino, welcher si es masculino, welche si es neutro. ¿De dónde? Woher. Lo escribo de nuevo. Woher. ¿A dónde? Wohin. ¿Cuánto? Wie viel. ¿Cuántos? Wie viele. Esto es como de cuantitativo y no cuantitativo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánta agua quieres? El agua no se puede contar, no puedes decir un agua, 2 aguas, 3 aguas, el agua es agua. O azúcar, pues no se puede contar, a menos que contara los gramos. Ahí sí se diría, wie viel Zucker möchtest du? ¿Cuánta azúcar quieres? Pero, en cambio, para el caso de manzanas, o panes, o duraznos, o todo el vocabulario que ya te di, sí puedes usar cuántos. Cuántos es para las cosas que se puede contar, es lo mismo en español. Y cuánto para las cosas que no se pueden contar. Para cuantificables, para no cuantificables. Para cuantificables se utiliza wie viele y para no cuantificables se utiliza wie viel. Entonces, basados en esto, me gustaría dejarte una tarea. Nada más bien sencilla. Intenta traducir las siguientes frases al alemán. Serían estas 4 frases, están muy sencillas. La primera es, ¿cuántas manzanas necesitas tú? ¿Cuántas? Acabamos de ver en esta lección cómo se dice. Manzanas, ya te había proporcionado una lista con el singular y el plural. Necesitas, ya también te di cómo se dice y cómo se conjuga el verbo necesitar. Y finalmente también cómo se dice tú en alemán. Así que nada más sería cuestión de traducir esta frase. ¿Cuántas manzanas necesitas tú? La segunda es ¿cuánta agua quieres? Ya te expliqué cuál es la diferencia entre cuántas, lo cuantificable, y cuánto o cuánta, lo incuantificable. ¿Cuánta agua quieres? Ya te di también en un vocabulario cómo se dice la palabra agua y también cómo se conjuga el verbo querer. Querer. Aquí hay que conjugarlo como si dijeras ¿cuánta agua quieres tú? Porque el alemán es así como el inglés. No puedes dejar sin pronombre personal una frase. Para nosotros en español es fácil decir ¿cuánta agua quieres? Y ya, no necesitamos decir el tú. Pero en alemán y en inglés no se puede dejar de lado. Siempre tiene que aparecer en la oración. La tercera frase sería ¿qué es eso? Te acabo de dar cómo se escribe, cómo se dice ¿qué? En alemán. Es, pues, pertenece a la conjugación del verbo ser o estar, que ya también vimos. Y eso, bueno, eso te lo voy a dar aquí. Eso se dice das en alemán. Así que nada más sería escribir ¿qué es eso? Tienes que buscar cómo se dice ¿qué? Cómo se dice es en alemán y adicionar esta palabra das. ¿Qué es eso? Y la frase número 4, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? También acabamos de verlo en esta lección. Estás pues pertenece a la segunda persona, al tú. Así que no hay que olvidar que tendrías que agregar un tú en alemán en la oración. Y bueno, es cuestión de buscar la conjugación del verbo ser o estar en la segunda persona tú. Y finalmente aquí. Aquí es una palabra que no te la había dado y pues aquí te la doy. Aquí se dice here. Tenemos una I y una E juntas, lo que equivaldría a pronunciar una I larga. Here. Aquí. ¿Por qué estás tú aquí? Ya, estas serían las 4 frases para la tarea. Y de todas formas, en la siguiente lección, pues voy a dar las respuestas correctas.